que hacen los asistentes se va postergando. Y en el marco de la nueva educación pública, en el marco de la reforma educacional, lo que hay es una ventana de oportunidad para no resolver un conflicto, sino hacernos cargo de una agenda que tiene que ver con los procesos pedagógicos y con el fin último que tiene la reforma educacional, que es que los niños y las niñas tengan la mejor educación posible, una educación de calidad garantizada por el Estado. En ese sentido, todas las políticas tienen que ver con ese objetivo, y por otro lado, en este caso tiene un fin pedagógico y tiene que ver con un fin respecto a las condiciones laborales que todos los trabajadores en Chile deberían tener garantizadas como mínimo de dignidad salariales, razón por la cual estamos aquí hoy día. Entonces, voy a recapitular la demanda que ustedes la saben. Lo que demandan los asistentes de la educación es una carrera funcional. Eso es lo que demandan como titular. Cuando uno empieza a escarbar un poco más, se da cuenta de que también hay matices. Se da cuenta que hay asistentes que estaban en corporaciones municipales, asistentes que la verdad es que no les incomoda mucho el código del trabajo. Y en eso, en la conversación con los asistentes, nosotros siempre fuimos muy francos y les preguntamos: ¿esto es blanco o negro? ¿Es estatuto administrativo o código del trabajo y termina ahí la conversación? ¿O podemos avanzar en cuáles son los contenidos de la normativa? Y en ese sentido fuimos avanzando en distintas tareas que apuntan a generar una normativa que se haga cargo tanto de las funciones pedagógicas de los asistentes, tanto como de las condiciones laborales que tienen los asistentes en los establecimientos. La propuesta que nosotros hicimos, y en eso estamos, así como tenemos de aquí a fin de mes, para terminar el trabajo relacionado al incentivo al retiro, a petición del Consejo Nacional, nos dimos de aquí a finales de julio para tener una propuesta lista respecto a la normativa. Entonces, como les decía antes, yo no les puedo dar todas las respuestas, muchas sí, pero también hay muchas preguntas que nos sirven a nosotros para reforzar puntos que ya han hecho sus dirigentes o para buscar nuevos temas que puedan estar quedando ausentes. La propuesta que nosotros hacemos, frente a la cual nosotros ya recibimos una respuesta del Consejo, es una normativa que se da en el marco del Código del Trabajo, que reconoce las funciones de los asistentes, que genera estamentos en función de funciones y grados académicos y que relaciona con esas funciones bases remuneracionales. En ese sentido, a mi juicio, lo más sustantivo de esta propuesta, que quizás es un primer piso para seguir en muchas otras reivindicaciones que ustedes puedan tener, es que reconoce esas funciones y que evita la enorme dispersión e injusticia de un trabajador que cumple la misma función en un extremo del país y que tiene una remuneración X, y otro trabajador que trabaja en otro extremo del país o en la comuna de al lado, que realiza la misma función y que realiza un sueldo Z. No tiene sentido. No tiene sentido tanto respecto a la tensión que genera para los trabajadores y la injusticia, ni tampoco genera sentido de si uno está de acuerdo de que ese trabajador participa de la formación pedagógica del niño, que tenga distintas remuneraciones. O sea, lo que estamos diciendo al final es que ese niño va a tener algún efecto de que, no sé, por su asistente de aula tiene un salario menor en otro caso, entonces ese niño tiene peor educación. Entonces nosotros necesitamos normar los salarios. Y esto acrecentado aún más, porque en la desmunicipalización o nueva educación pública, los servicios locales de educación van a agrupar distintas comunas. Que dado que antes era, como era Código del Trabajo, tenían distintas condiciones para sus trabajadores. Entonces nosotros necesitamos un mínimo de homologación respecto a las condiciones laborales y salarios que tienen esos trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar en la práctica? Nosotros lo que hemos propuesto de manera inicial es que existiesen cuatro tramos de asistentes de la educación. El tramo profesionales, técnico medio superior y todos aquellos asistentes que tienen cuarto medio. A eso la respuesta rápida de los asistentes fue que estaban ausentes en esa categorización los administrativos que pueden tener cuarto medio, pero que están realizando una función administrativa y por tanto pudieran tener una remuneración mayor. Esa es la conversación que hoy día estamos teniendo. ¿Cuántos estamentos? Nosotros estamos en la conversación con DIPRES para poder hacer una propuesta económica, pero quiero explicar cómo funcionaría esto en el traspaso. El traspaso, como decía Miguel Ángel anteriormente, y esto para dar ciertas nociones de tranquilidad, es sin solución de continuidad. Esto que es una figura legal que suena como al revés, porque a mí siempre que me dicen como que pienso que bueno, entonces si es solución de algo es como que paso en pelota por otro lado. Bueno, es lo contrario.
los trabajadores, quizás abstraigamos de educación para no pensar en uno mismo, sino en general, como ocurre esto. Cuando hay un traspaso sin solución de continuidad entre dos instituciones, lo único que cambia es el empleador. Lo que pasa es que tú tienes tu contrato, ese contrato tiene años de antigüedad, por ejemplo, tiene ciertos beneficios que obtuviste en una negociación colectiva, por ejemplo, para el caso de quien está en una corporación, hay un contrato. Bueno, al ser traspasado, usted se pasa con el mismo contrato, solo que cambia el empleador, y lo que podía ser, por ejemplo, un contrato producto de una negociación colectiva pasa a ser su contrato individual. Entonces, en ese sentido, hay un mínimo. Lo que decía Miguel Ángel, y es muy cierto, es que la oportunidad que nosotros teníamos hoy día no solamente traspasarse con ese mínimo, sino aprovechar la oportunidad para ordenar el sistema y mejorar las condiciones laborales de los asistentes y asegurarnos de que las funciones pedagógicas se reconozcan y se fortalezcan. Entonces, sobre esa sin solución de continuidad, por ejemplo, quien es hoy día trabajador de Concepción, pasará a ser parte de un servicio local que probablemente tendrá su oficina central en Concepción. Bueno, usted se traspasa y solo cambia el empleador, tiene su mismo contrato. ¿Qué es lo que queremos hacer en temas salariales y es lo que estamos trabajando con los asistentes? Es que existiendo estos 4 o 5 tramos, o los tramos a los cuales lleguemos, estos estamentos, si usted, por ejemplo, digamos es auxiliar, que hoy día es que en la propuesta que nosotros tenemos tiene cuarto medio, y usted tiene un salario de, no sé, por 200.000 pesos, 250.000 pesos, tiene 250.000 pesos, bueno, si el estamento dice que el sueldo mínimo para ese estamento es mayor a 250.000 pesos, usted va a ver automáticamente aumentada su remuneración. Si usted tenía más que ese mínimo, lo mantiene. No es que se baje, no es que nosotros establezcamos un sueldo mínimo por estamento, entonces lo bajamos y lo subimos para que todos quieran y no. Quienes tenían la remuneración mayor, producto que tenían un empleador que le había puesto más pino al tema de la educación, o una corporación que había hecho una negociación, mantiene ese salario. Y quienes estaban por debajo lo aumenta. Lo que nosotros estamos, y quiero ser muy franco con la conversación que hemos tenido y reproducirla. ¿Cuál es el ideal? Si tuviéramos recursos ilimitados. Es decir, bueno, pongamos el piso en el que está mejor. Y que todos suban hasta el que está mejor. Eso el Estado no lo puede financiar. En el marco de la reforma educacional y en el marco de otras responsabilidades fiscales no lo puede financiar. Pero tampoco creemos que uno pueda dejar que haya una dispersión tal de que en el mismo establecimiento hayan trabajadores que tengan una dispersión salarial gigantesca cumpliendo las mismas funciones. Entonces, para cada uno de estos tramos eso es lo que va a ocurrir. Va a haber un salario fijo donde se va a aumentar quienes están por debajo y quienes están por arriba lo mantienen. En Montepatria la semana pasada me decían, bueno, ¿no han pensado en una compensación por el traspaso? Yo creo que francamente esta es la mejor compensación, porque no es una compensación temporal, sino que es un acto de justicia que reconoce la labor que ustedes realizan y en segundo lugar ordena el sistema. Como es sin solución de continuidad, todos los temas referidos a bienestar, vacaciones, el tema de los permisos, todo eso se mantiene porque remite a otras leyes que las vamos a mantener. Y lo que sí estamos trabajando con algún grado de atención es respecto, por ejemplo, a los traspasos. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando aquí, si a ustedes lo querían traspasar de un colegio a otro en sus funciones, bueno, el alcalde lo podía hacer, ¿cierto? Pero eran puros establecimientos dentro de una comuna. Ahora el servicio local va a ser mucho más grande. Bueno, ahí entra en juego también la figura del menoscabo, por tanto no es que el jefe de servicio local va a tener como arbitrariedad para mover y desplazar a asistentes porque hay un tema de bienestar que no se puede ver alterado. Pero estamos trabajando todos esos detalles de manera de poder llegar a un buen acuerdo. Esos son los aspectos más generales y luego quiero darle la palabra para tomar nota y poder responder algunas preguntas, pero en resumen estamos trabajando el tema de los perfiles, que es de reconocer lo que ustedes hacen. Estamos trabajando en el incentivo al retiro de manera de hacernos cargos como Estado y como gobierno de jubilaciones muy desmerecidas y muy bajas que tienen como sector junto a muchos otros trabajadores en el país, y nos estamos haciendo cargo de tener una normativa. La normativa de la cual hoy día estamos hablando es una victoria de los asistentes de la educación. Esto no estaba en carpeta en años anteriores, a mi juicio producto del empuje que como gremio han tenido. Hoy día se hace necesario, como la fuerza de la mirada, que haya una normativa especial que norme las funciones que cumplen los asistentes de la educación, y estamos avanzando en esa dirección.